Amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo reproducir esta hermosa planta. Esta la llaman planta de pepinillo, planta lápiz, pero su nombre científico es Cleinia stapeliformis. Esto que ustedes ven como espinas, no son espinas y son hojas y no hacen daño. Entonces la manera de reproducirla es muy fácil, lo vamos a reproducir por esqueje de tallo. Entonces, aquí ya hace un tiempo yo hice el corte. Entonces yo corté este tallo de aquí, este cicatrizó y la parte que corté la puse aquí. Entonces están estos dos y están estos dos. Entonces funciona así. Pero al momento de cortar, pues saca una especie de extensión como es esta. Esto también lo podemos hacer. Hacemos este corte y es el que yo ya hice. Este venía aquí y lo separé cuidadosamente para que no se dañara. Y aquí está. Entonces este lo dejamos aquí, que se seque. Ya cuando esté seco podríamos colocarle canela, pero creo que no hay necesidad. Yo a estos dos de aquí no los hice. Entonces ya cuando esto esté seco, pues lo enterramos y lo dejamos ahí. Iría bajo mucha iluminación, no sol directo, y regaríamos cuando el sustrato esté seco. Esta lleva bastante tiempo que no la riego, pero como están, si ustedes se dan cuenta, pues son tubulares. Entonces esta tiene bastante agua aquí. Entonces yo, al momento que esto esté seco, lo voy a enterrar y regaré tal vez de aquí a unos 15 o 20 días. Como les repito, lo que ayuda es que estos almacenan agua y sirve bastante, pero lo correcto aquí sería regar en abundancia y en ese momento hacemos el corte. Para que así esperaríamos después de regar por lo menos 24 horas para que toda la planta esté bastante llena de agua y así podamos hacer esta separación, inclusive el corte de aquí, si fuese así. Porque si estuviese muy deshidratada, entonces sí vamos a tener problemas, porque el esqueje pues necesitaría inmediatamente agua. Pero de no ser así, recapitulando, pues ya sea que hagamos este corte o esta separación de así como que está aquí. Entonces lo que hacemos es, como les digo, cortamos, dejamos secar, enterramos y ahí está, sin ningún problema. Mucha iluminación, no sol directo, y ahí pues con cuidado al riego, porque esta planta es muy susceptible al exceso y podemos pudrir las raíces. Entonces es una manera muy fácil. La planta es de crecimiento lento, así que tenemos que tener cuidado para que vaya creciendo al momento que hagamos los cortes, porque nos podemos desesperar y ahí sí que no funciona. Tenemos que tener mucha paciencia con ella. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.